Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero, como siempre, desplegados en titulares para ustedes. En Noticia Perú, este jueves se cumple un mes de la masacre en Juliaca, Puno. Con un acto litúrgico, una marcha por las principales vías de la ciudad, la exigencia de justicia, se recordó el asesinato de 18 personas por parte de agentes del Estado. Reconstruimos esta tragedia y hablamos con familiares de las víctimas. En Noticia Brasil, desde este jueves una comisión interministerial tiene la enorme responsabilidad de prevenir y controlar la deforestación. Durante 4 años del gobierno de Bolsonaro, la tala indiscriminada de la Amazonía se incrementó en un 94% en comparación con años anteriores. Es el mayor retroceso ambiental del siglo para este país. Les presentamos esta radiografía. En Noticia Haití, entre la violencia generalizada se pierde el derecho a la información. Este jueves se denunció el secuestro de un periodista por parte de una banda criminal. En 2022 se reportó el asesinato de 9 reporteros, uno sigue desaparecido. ¿Cómo contar así la crisis estructural de este país caribeño? Vamos a verlo. El Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, en medio de protestas, actos fúnebres, la región de Puno cumple un mes de la masacre policial que dejó 18 fallecidos y más de 100 personas heridas. Para conmemorar esta fecha tenemos el siguiente informe de nuestro corresponsal Jaime Herrera. Ha pasado un mes y estas imágenes difícilmente podrán ser olvidadas. Decenas de peruanos llegan al hospital de Juliaca tras una brutal masacre que dejó 18 personas asesinadas por la policía. Dina Boluarte, no te olvides de Juliaca, no nos vamos a olvidar de esta matanza, sangre que ha corrido. Dina, nunca te olvides, nosotros no somos terroristas, somos del pueblo. Los escenarios de la matanza fueron las zonas adyacentes al aeropuerto Inca Manco Cápac, donde las evidencias del ensañamiento contra el pueblo permanecen. En esta zona, de aproximadamente 2 metros cuadrados, podemos apreciar hasta 11 disparos, 11 impactos de bala. Y si avanzamos un poco más por acá, vamos a ver otros impactos también de esta feroz balacera. La violencia no solo fue dirigida a los manifestantes, también mataron a 3 adolescentes y a un médico que en ese momento atendía a los heridos de la represión. Pido justicia para mi hijo. Quiero justicia como hoy día ya cumplió un mes. Castigan a los malditos policías terroristas. Él era un joven inocente que no participó tampoco de las manifestaciones. Él era un niño inocente. Estaba recogidos así para mi casa, estaba viniéndose él. El pueblo de Juliaca no solo arrastra la pérdida de sus seres queridos, sino también la impunidad de este crimen. Todos sabemos que estos poderes están politizados y mientras la señora Dina Boluarte no renuncie, haya unas nuevas elecciones y un nuevo Congreso, esto va a seguir así. No encontramos justicia, no sabemos a dónde recurrir. Para el gobierno no es suficiente desatender a los deudos, sino que además los persigue, acusándolos de terroristas. Aquí no hay, como diceis, las balas bolivianos, es autoconvocatoria. Aquí la gente se apoya. Aquí la gente, hay tenientes gobernadores, hay autoridades en las comunidades, van, se reúnen y se cumple lo que dicen. Pero también está el drama de quienes esperan poder recobrar la salud, aunque hay quienes no volverán a ver
o caminar, y aún así tienen que verse por sí solos o con la caridad de los vecinos para llevar su tratamiento. Muchos de ellos van a tener un proceso de 6 meses para que se puedan recuperar. ¿Estamos hablando de qué, por ejemplo, de que han perdido la vista? Por ejemplo, problemas de vista, problemas de columna, que han tenido una bala alojada al costado de la columna, otros que también han tenido problemas de estómago, que van a entrar por una tercera operación. Ha pasado un mes desde la masacre de Juliaca y las protestas en Perú no cesan. En Puno, como en todo el Perú, la población sigue en las calles exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones generales y a un referéndum constituyente. Es el reporte de nuestro compañero de labores Jaime Herrera desde Cajamarca, con quien ahora seguimos conversando. Hola Jaime, buenas noches. Hubo más movilizaciones durante esta jornada, no solamente en Puno, en todo el país. Hay un paro nacional convocado por centrales obreras y en particular en Puno se está informando de situaciones muy complejas de enfrentamientos en el aeropuerto entre manifestantes que exigen justicia y la fuerza pública. Así que te preguntamos más acerca de este panorama. Hola Tatiana, un gusto establecer este contacto. En efecto, hoy en la mañana hubo una manifestación, tal como lo reseñamos en la nota, donde los propios familiares de los fallecidos, de los 18 acribillados el 9 de enero, llegaron hasta ahí, así como también los familiares y algunos de los heridos, que son muchísimos los que han llegado y han participado conjuntamente con la población, solidarizándose con ellos por esta masacre que generó el gobierno después de las protestas ahí en Juliaca. Sin embargo, cuando concluyó la acción litúrgica de esta actividad con la presencia del sacerdote, lo que la policía hizo es comenzar a reprimir a la gente. Incluso se da información por parte de organizaciones de derechos humanos que hay 6 personas que han resultado heridas. No se conoce exactamente cuál es el estado de salud de estas personas que han resultado heridas, porque han sido trasladadas algunos a los hospitales, otros a algunos centros de salud para que puedan ser atendidos y podamos luego saber tal vez cuál es la condición de ellos. En realidad, en Puno, en Juliaca, han dicho que las manifestaciones no van a continuar porque están dándose cuenta que pareciera que les quieren jugar a la forma del cansancio, quieren dejar que ellos sigan protestando y el gobierno hasta el momento no haga absolutamente nada. Como recordamos, el Congreso de la República ha dejado pendiente el debate del adelanto de las elecciones y mientras tanto la presidenta Dina Boluarte comienza a reunirse con otras autoridades sin tocar el tema. Pareciera que quieren dejar de lado el tema cuando este está todavía latente. Hoy ha habido manifestaciones muy grandes, de mucha participación en Lima. También en Arequipa hubo manifestaciones en distintas partes de esta región y lo que quiere decir es que la gente le está diciendo al gobierno, le está diciendo al Estado y a la propia policía y el ejército que pese a los estados de emergencia declarados, pese al toque de queda, ellos van a continuar exclamando lo que están pidiendo, que es justamente el cierre del Congreso, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones generales y a un referéndum para Asamblea Constituyente, Tatiana. Gracias, Jaime. Gracias por estas informaciones pendientes de manera permanente de todos ustedes, nuestro equipo periodístico allí en Perú. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a saludar ahora vía telefónica a Gonzalo Armúa. Él es integrante de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos. Nos acompaña desde Lima. Llegaron la víspera a la capital peruana. Gonzalo, buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por la llamada. Gracias a ti, Gonzalo, por acompañarnos. Una jornada desde Lima donde hemos visto, una gran movilización nacional, en particular en Lima. En la tarde se activaba el llamado a la huelga que hacen centrales obreras y ustedes además tuvieron la oportunidad de estar allí para verlo en terreno. ¿Cómo ha sido esta apreciación de ustedes en las primeras horas en Lima de lo que ha sucedido? Bueno, desde que llegamos empezamos a hacer entrevistas con familiares, con víctimas y testigos de casos de violación de derechos humanos, de asesinatos, de represión, encarcelamiento de estudiantes, por ejemplo, de judicialización con casos que en cualquier país del mundo sería una manifestación común y corriente. Aquí en Perú es causa de judicialización. Así que el día de ayer hicimos entrevistas, estamos haciendo un informe para luego elevar en distintos planos internacionales, incluso para llevar a Argentina. Y en ese
marco hicimos toda una serie de entrevistas. En el día de hoy continuamos ya con reuniones con distintos abogados, incluso fuimos a reunirnos con la Defensoría del Pueblo para pedirle información, para que nos explique la situación de los distintos casos a nivel nacional, y luego ya por tarde nos presentamos en la movilización distintivos de la misión para por lo menos amortiguar la represión. Por lo menos lo que nos ha dicho la gente que se estuvo concentrando es que gracias a la presencia de esta delegación, la policía estuvo mucho más contenida y por lo menos en los lugares donde estuvimos no han reprimido fuertemente. Sin embargo, pudimos observar una serie de momentos así de tensión y de violencia y han despejado en este momento las principales avenidas y la gente ya se está desconcentrando. Seguiremos durante 5 días más aquí en Perú y ya mañana nos vamos a intentar llegar a las distintas regiones donde hubo más víctimas de las distintas represiones, pero bueno, la situación con los aeropuertos es inestable, ¿no? Debido al proceso de lucha que continúa y que todavía no nos garantiza que estén los aeropuertos abiertos, pero es nuestra intención llegar al menos a Juliaca en Puno y a Ayacucho y a Cusco. En particular, Gonzalo, ¿para qué región intentarás irte? ¿A qué lugar intentarás llegar? Vamos a intentar llegar a Puno, a Cusco y a Ayacucho. Que han sido centrales, en particular Puno. Hoy se conmemora un hecho extremadamente doloroso y es la masacre de 18 personas y decenas de heridas. Después de lo que se veía además a través de los videos y la pantalla de televisión de una acción extrema por parte de la fuerza pública y del ejército. ¿Cómo le han contado a ustedes esto que se ha vivido, por ejemplo, estos hechos tan tremendamente dolorosos? Bueno, la gente, primero que con mucha emotividad, hemos escuchado testimonios de gente llorando, de lágrimas, gente contándonos la pérdida de sus víctimas, de sus familiares, de sus hermanos, de sus amigos en las comunidades, porque hay que recordar que aquí en Lima hay delegaciones de todas las provincias, de todas las regiones del Perú, que se han movilizado hasta aquí para manifestarse en la capital del país. Parecería ser que en los medios de comunicación no existe ningún tipo, los medios de comunicación de Perú, no existiese ningún tipo de escenario de conflicto. Entonces de las regiones han empezado a viajar hace varias semanas hacia la capital del país y se están alojando en distintos albergues comunitarios. La gente de aquí de Lima también se ha organizado para recibirlos. Entonces hoy en la manifestación se podía ver gente de Apurímac, de Ayacucho, de Andahuayla, gente también del norte, de Ica. O sea, la manifestación es un verdadero símbolo de ese Perú profundo, de ese Perú que no se muestra, que el poder no quiere ver y que los medios no quieren mostrar. Así que hemos podido dialogar con gente que ha padecido las represiones en las regiones, no solamente aquí en Lima, donde también hubo represión y donde el método que estamos observando es básicamente muy similar al que vimos en las manifestaciones en Colombia en el 2021, donde también viajamos como misión de observación, que tiene que ver con disparar las bombas lacrimógenas al rostro o a zonas vitales del cuerpo, ¿no? Así que bueno, hoy pudimos ver eso, vimos un despliegue policial inaudito, era bastante tenebroso ver las filas y filas de policías de negro que estaban desplegadas en la ciudad. Pero bueno, hasta ahora estamos tratando de estar en territorio y dialogando con la gente y escuchando también lo que tienen para contarnos, ¿no? Algo que dices que es muy, muy cierto y no solamente incluye a los medios de comunicación nacionales y también fuera del Perú, que hacen un silencio ante una situación tan extrema como la que han vivido en distintos momentos en estos 2 meses prácticamente de movilización permanente por parte del pueblo peruano. Es también esta llamada comunidad internacional que poco se ha pronunciado, pero que en otros casos caen como si se hubiesen puesto de acuerdo en un momento determinado, pero rápido, sobre un país, sobre un gobierno. En esta ocasión, pues ha sido totalmente distinto. ¿Es eso lo que los ha motivado a ustedes a viajar a Perú? ¿Cuáles han sido sus motivaciones?
Bueno, en primer lugar porque somos latinoamericanistas, somos latinoamericanos, nos sentimos parte de este gran pueblo que es la Patria Grande, pero además porque en Argentina viven hermanos de Perú, ¿no? Una comunidad peruana muy, muy fuerte, que también nos ha ido llevando los distintos reclamos que están haciendo aquí en Perú, las distintas denuncias de sus familiares, de seres cercanos. Entonces, esa motivación que tiene que ver con sentirnos parte de un mismo pueblo, de ser solidarios cuando se necesita, y porque muchos de los movimientos sociales, sindicatos, organismos de derechos humanos, a lo largo de estos meses, del 17 de diciembre, se han comunicado con esta misión, que como decía antes, no es la primera, sino que es la cuarta, ¿no? Porque hemos estado en Bolivia luego del golpe en 2019, hemos estado en Colombia en el 2021 y en Ecuador el año pasado, frente a las distintas situaciones de represión por parte de gobiernos, ¿no? De derecha, que acceden al poder a través de golpes y de masacres. Entonces, de esa manera ya hay un espacio constituido y nos va llegando, ¿no? Desde distintos países para que podamos ir al territorio y trabajar. Y en este caso fue Perú, lamentablemente, y lamentablemente una misión que inició en Bolivia como una situación de emergencia se ha constituido como algo estable. No es algo que nos gustaría tener, que viajar a países hermanos para poder tener que denunciar violaciones a derechos humanos, pero es lo que nos toca en este contexto histórico. Claro, hace algunos días, en el marco precisamente de esta crisis social, política, económica del pueblo en las calles, en Perú, Gonzalo, se realizó CELAC y nació CELAC Social. Se ven este tipo de espacios ahora con CELAC Social, que ya comienza a andar, la posibilidad de encontrar más caminos para que los pueblos invisibilizados, en este caso, ve usted de este Perú profundo, se puedan expresar. Bueno, claramente los mecanismos de integración que tuvimos a inicios del siglo XXI concretamente han contribuido a frenar situaciones de violencia, de desestabilización, de intentos de golpe, ¿no? Que podían haber pasado a mayores consecuencias, ¿no? Recordemos las distintas intervenciones como presidente de UNASUR tuvo Néstor Kirchner, ¿no? Los métodos de diálogo hacia la paz que se generaron desde UNASUR, o incluso la constitución de CELAC, cuyo objetivo es mantener la paz, ¿no? En todo el continente y buscar mecanismos de diálogo entre los distintos países y estados. Eso durante los últimos años ha ido en retroceso y por suerte y también por un esfuerzo muy grande de los distintos pueblos de recuperar gobiernos y promover nuevamente la integración y la paz en la región, vuelve a renacer la CELAC, y de la mano de esa institucionalidad de los estados también las organizaciones populares, los movimientos sociales, los sindicatos, los sectores progresistas de los distintos países apoyan esos mecanismos de integración, pero además agregándole la necesaria integración desde los pueblos, ¿no? Porque no basta solamente con relacionamientos de gobiernos o de estados, sino que hay que afianzar esa unidad de los pueblos que ha estado siempre, sobre todo desde las gestas de la independencia, pero que luego ha sido desarticulado y balcanizado, para decirlo de alguna manera. Así que, sin dudas, la reactivación de CELAC y la aparición de CELAC Social, esperemos que contribuya, ¿no? A ese proceso que no es solamente de estos años, sino que es un largo proceso histórico que tiene sus distintos momentos y sus alzas y sus bajas. Así que sin dudas es una muy buena noticia para los sectores populares y para los pueblos de nuestro continente, que se refuercen esas instancias de integración, para decirlo de otra manera, que se integre por arriba y por abajo Latinoamérica. Pues que así sea, y que los pueblos de nuestra América Latina tengan voz cuando son los gobiernos, en este caso quien los representa a nivel internacional, el gobierno designado de Dina Boluarte, los agrede de tal manera con la evidencia del caso. Las cifras de la Defensoría del Pueblo lamentablemente siguen creciendo en términos de víctimas, en términos de heridos, hay personas desaparecidas. Gonzalo, muchísimas gracias por contarnos cómo han visto ustedes este momento allí en Perú. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar profundizando en este día, lo que ha significado además
Un mes de la masacre ocurrida allí en Puno, 18 personas asesinadas por la fuerza pública. Para ello nos acompaña Edson Samillán. Él es hermano de la madre del médico internista Marco Antonio Samillán Zanga. Él fue asesinado ese 9 de enero en Juliaca. Puno nos acompaña desde Juliaca. Edson, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y agradecerles a ustedes por la entrevista. Yo soy hermano de Marco Antonio, médico que ha sido asesinado por este gobierno de la señora Tina. Edson, así es, y muchas gracias a usted por compartir sus reflexiones en un momento tan difícil para ustedes como familia. Hoy vimos que se realizaban un acto litúrgico, marcha por las principales vías de la ciudad, recordando un momento tan doloroso. Ustedes, pues, ¿cómo han vivido? No solamente hoy, sino desde el mismo momento en que es asesinado Marco Antonio Samillán, que estaba además prestando ayuda a las personas que ya estaban heridas en ese momento hacia el caer la tarde en Juliaca el pasado 9 de enero. Así es, todo este trance que nosotros hemos vivido ha sido muy trágico. Desde ese día ya que hemos escuchado, nosotros hemos tenido conocimiento del fallecimiento de mi hermano. Créanme que todos los días que hemos vivido han sido fatales. Juliaca, que es la ciudad donde ha sucedido esta matanza, ha vivido unos días de zozobra, no solo por el mismo hecho de ese día que ha habido el enfrentamiento y el asesinato a cada uno de los ciudadanos de esta ciudad y otros que han venido de otras ciudades también aquí a Juliaca, sino los días posteriores han sido días de zozobra. ¿Por qué? Porque la misma policía ha ido saliendo, ha ido interviniendo a distintos ciudadanos. Nadie podía caminar de noche. Estos días es terrible en Juliaca y nosotros le hemos pasado pues muy fatal. Al día de hoy no entendemos, no asimilamos que mi hermano se haya ido y créame que son días muy difíciles, aún es muy difíciles y más aún que no tenemos un mes ya y no tenemos ningún tipo de respuesta. La fiscal no hace su trabajo. Vea usted que en todo Perú a nivel nacional les abren procesos a distintos manifestantes al mismo día y ya recaban todo tipo de información. Y al instante ya lo están procesando, al día, a los días. Lo que no sucede con nosotros víctimas de los que han caído, ¿no? De los que han fallecido, un mes ya y la fiscal no ha recabado ningún tipo de información. O sea, ¿qué es lo que está esperando? Que nosotros vayamos y le pidamos de favor o que estemos haciendo el trabajo que a ella le corresponde. En la carpeta fiscal que ella ha levantado, es una burla hacia cada uno de nosotros. O sea, no tiene ningún tipo de información. Es como que estuviese defendiendo a esta señora presidenta que ha mandado a matar a cada uno de nuestros hermanos juliaqueños que han fallecido en esa masacre del 9 de enero. Edson, de hecho, dicen los informes de necropsia de medicina legal que las personas, las víctimas de esta masacre, fallecieron por armas de fuego. Los cuerpos recibieron impactos de bala que comprometieron sus órganos vitales. Esta información fue entregada por parte de ustedes, como la familia del médico, a la Fiscalía General de la Nación. Esa información es pública. Todos saben que en Juliaca han sido caídos por arma de fuego. Y peor todavía en Juliaca, que los han matado o les han disparado en zonas donde puedan matarlos, pues tal es el caso del corazón, como mi hermano, ¿no? Le han perforado la arteria aorta, a otros los han disparado en la cabeza, en la yugular. O sea, la intención era matarlos. Respecto a si esta información de cada uno de las necropsias de ley que ha hecho, nosotros lo tenemos ahí, es de conocimiento público, pero como ya le menciono, la fiscal no ha recabado ningún tipo de información. Nosotros no hemos presentado esas necropsias a la fiscal.
Pero eso es de conocimiento público. El mismo doctor salió a decir que no entendía cómo es posible que hayan disparado con intención de matar en órganos vitales. Claro. Es la orden que se enviaba desde el gobierno porque no hay otra explicación para que cometieran esta masacre. Ahora, Edson, otros familiares han denunciado que los están amenazando cuando se hacen este tipo de denuncias ante las autoridades competentes. ¿Ustedes, su familia, han sido amenazados? No hemos recibido amenazas, digamos así, de que no hagas esto, pero tenemos conocimiento que han ido callando algunas personas que no son muy conocedores. Tal es el caso de la madre de un niño de 16 años, al cual lo han matado en pleno centro de Juliaca. A esa madre le han hecho firmar un documento sin ella tener conocimiento de qué es lo que está firmando. Entonces, para eso sí, las autoridades se prestan para tapar información, para callarnos nuestra voz. Han ido deteniendo gente que va caminando, los policías vestidos de civil van deteniendo gente y no, en Juliaca al menos no hay seguridad. Estamos viviendo todos los días, son días de zozobra. ¿Las autoridades locales han tenido alguna postura, los han acompañado en ese momento tan difícil? Entre otras cosas, varios de los familiares de las víctimas de esta masacre denunciaban que no tenían dinero ni siquiera para las honras fúnebres. ¿Han recibido algún apoyo de las autoridades locales? De parte de las autoridades locales no hemos tenido un apoyo así, digamos. El apoyo que hemos recibido ha sido por parte de, digamos, de que nos han dado el cajón y el espacio donde podamos enterrar a nuestros fallecidos, pues. Entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, se acercó la beneficencia que está a cargo de algunos camposantos. Ese ha sido el apoyo que hemos recibido. Pero luego de ahí, digamos, el apoyo, para seguir todo el procedimiento, todo el proceso que se viene a seguir, no. De parte de las autoridades no hemos tenido ningún tipo de apoyo. Más bien sí, agradecemos, nosotros como familia estamos muy agradecidos con la población de Juliaca. Ellos sí nos han estado acompañando en cada una de las salidas que nosotros hemos tenido, las vigilias que hemos venido realizando, porque lo que no queremos es que esto quede impune y no queremos que se olvide esta matanza que se ha cometido el 9 de enero. Por supuesto, que esto no quede en la impunidad como tantos otros hechos en el marco de esta crisis social desde hace prácticamente 2 meses. Edson, ¿y qué viene ahora para que precisamente esto no quede en la impunidad? Un sistema judicial que no los atiende, una fiscalía que no los llama a declarar, es decir, que no se están realizando las investigaciones pertinentes. ¿Cómo ven ustedes el escenario que tienen allí al frente? Lo vemos así como incierto. Lo que nosotros queremos es que este gobierno salga. ¿Por qué? Porque no nos pueden, ellos no nos van a hacer un proceso debido, pues. Ellos van a ir tapando cada una de las cosas que han ido haciendo, ¿no? Van a ir tapando esas cosas. Entonces, lo que nosotros pedimos es que salga este gobierno y sí vamos a tener confianza en el nuevo gobierno entrante. ¿Por qué? Porque seguramente él sí nos va a dar las garantías de que este proceso se lleve con todas las garantías, con toda la neutralidad que se debe llevar este tipo de procesos. Ya nosotros pedimos un gobierno de transición, un gobierno que sea alterno al que está en la actualidad. Usted pudiese ver el tipo de declaraciones que da día a día la Presidente, que dan los congresistas. O sea, ellos no tienen intención, ellos nos ven como delincuentes, como terroristas, como vándalos, como financiados por el narcotráfico, como mineros ilegales, y créame que ninguno de los fallecidos tiene antecedentes de ese tipo. Entonces, ellos no van a poder probar todas las declaraciones que vienen diciendo día a día en cada una de las declaraciones que dan a los medios nacionales, que no nos dan cobertura a nosotros, pues solo muestran lo que a ellos les conviene.
Entonces nosotros estamos muy agradecidos a ustedes, medios internacionales, tal es el caso de Telesur, por darnos esta cobertura, y lo que pedimos es que el mundo sepa la situación que se está viviendo en el Perú. Edson, esta reivindicación incluye todas estas luchas de las que usted nos ha hablado, además exigiendo, como en tantas partes de esta nación, un gobierno de transición, elecciones presidenciales, legislativas, asamblea constituyente. Y en particular, como su familia, la reivindicación de su hermano, el médico internista Marco Antonio Samillán Zanga. Tenía 31 años. ¿Cómo mantener el homenaje, además, de un hombre valiente que decidió ayudar a las personas heridas ese día, ese fatídico 9 de enero? Nosotros vamos a estar haciendo todo tipo de actividades para que esto no se olvide. Vigilias, si es posible saldremos a hacer pequeñas manifestaciones en las instancias que sean necesarias. Y mi hermano no solo era médico, él también era biólogo. Él tenía mucha proyección a futuro porque él ya estaba teniendo un laboratorio clínico que él con su propio esfuerzo había formado. Entonces nosotros no queremos que eso se olvide, que esto quede para la historia, que él ha ido, sus intenciones de él ha sido apoyar a esta población que siempre es reprimida, marginada, amenazada por cada uno de los poderes del Estado. Pues nos ven a nosotros como si no sirviéramos, como si no tendríamos estudios, como si fuésemos ciudadanos de la última clase. Entonces eso es lo que nosotros no queremos, que la población no olvide, y nosotros como familia vamos a encargarnos de eso, de que la población no olvide, y agradecemos la cobertura que ustedes nos dan. Gracias a usted, Edson, por acompañarnos, por su testimonio, y le enviamos un abrazo solidario. Muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecido. Hasta luego, muchas gracias a usted. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil, desde este jueves una comisión interministerial tiene la enorme responsabilidad de prevenir y controlar la deforestación. Durante 4 años del gobierno de Bolsonaro, la tala indiscriminada en la Amazonía se incrementó en un 94% en comparación con años anteriores. Es el mayor retroceso ambiental del siglo para el país. Les presentamos y analizamos esta radiografía. Al volver estamos en Es Noticia. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Políticas. Soy Orlando Pérez y les acompaño en una reflexión sobre lo ocurrido este 5 de febrero del año 2023 en Ecuador. Por eso hemos invitado a Rafael Correa Delgado a conversar sobre estos temas en una edición especial de Enclave Política y Telesur. Porque Telesur siempre da más.
En noticia Brasil, el gobierno del presidente Lula instaló una comisión de prevención y control de la deforestación en la Amazonía. La promesa de campaña del presidente es llevar a cero el índice de deforestación en el país para el año 2030. Vamos a verlo. El gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva instaló la Comisión Interministerial Permanente para la Prevención y Control de la Deforestación. El organismo, presidido por el Ministerio de Asuntos Civiles, está integrado por representantes de 19 ministerios y tendrá el objetivo de eliminar la deforestación en la Amazonía para 2030. El grupo monitoreará las acciones para combatir la tala de bosques y dará seguimiento a las políticas públicas dirigidas a la preservación de las áreas verdes. El desafío, señaló la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático Marina Silva, los 4 años de desastre ambiental que dejó el gobierno de Jair Bolsonaro. Según el Instituto Amazónico del Hombre y del Medio Ambiente de Brasil, anunció que la deforestación en la Amazonía brasileña registró un nuevo récord en 2022, con la pérdida de 10.573 kilómetros cuadrados de selva, comparable con cerca de 3.000 campos de fútbol por día. Esta semana, Francia y la Unión Europea anunciaron que están estudiando la posibilidad de contribuir al Fondo Amazonía, un mecanismo de financiación de proyectos ambientales que fue bloqueado durante la administración de Bolsonaro. Asimismo, Estados Unidos está considerando su primera contribución que tiene como objetivo combatir la deforestación en la Amazonía. El posible anuncio sería durante una reunión de los presidentes Joe Biden y Luis Ignacio Lula da Silva en la Casa Blanca este viernes. La iniciativa de captación de fondos para la conservación y el combate a la deforestación de la selva cuenta actualmente con el apoyo de Noruega, Alemania y en menor medida de Petrobras. Sumamos información a esta hora desde Río de Janeiro con nuestro corresponsal André Vieira, después de unas merecidísimas vacaciones de nuevo con nosotros. Hola André, adelante, muy buenas noches. Hola, Tatiana, aquí volviendo descansado luego de un año muy duro, muy intenso que fue ese 2022 y por supuesto con mucha esperanza para este 2023. Tatiana, hablando de medio ambiente, hablando de las acciones del gobierno, el gobierno que tiene poco más de un mes y ya realiza diferentes acciones en protección del medio ambiente, también de los pueblos tradicionales ahí, de los biomas, de los territorios ambientales aquí de Brasil. Por ejemplo, el gobierno desarrolla en este momento un plan para expulsar a los mineros ilegales del territorio indígena Yanomami en Roraima, en el norte aquí de Brasil, en la Amazonía. Realiza diferentes acciones y en este momento realiza una acción de salud, de asistencia de salud a los indígenas Yanomami y también de expulsión de estos aquí llamados garimperos, que son los mineros ilegales que están ahí en ese territorio, para que nuestra audiencia vea, por ejemplo, el tamaño de lo que fue esta invasión de la minería ilegal. Ahí en el territorio Yanomami viven cerca de 28.000 indígenas Yanomamis y durante los últimos años, en este momento, estaban con 20.000 invasores en un territorio donde viven 28.000 indígenas Yanomami. Esto provocado por el gobierno, incluso estimulado por el propio gobierno de Jair Bolsonaro, que no fiscalizó, que también retiró las políticas públicas para impedir la minería ilegal, incluso estuvo con mineros ilegales en diferentes oportunidades, estimulando esta práctica criminal aquí en Brasil. Asimismo, también recordemos que, por ejemplo, los últimos 4 años del gobierno de Jair Bolsonaro fueron 4 años muy duros, los peores para la Amazonía con relación a la deforestación. En los 4 años del gobierno, o sea, de 2019 al 2022, fueron registrados, según el Instituto Amazon, más de 35.000 kilómetros cuadrados de deforestación, lo que equivale a un país, Guinea-Bissau. Por ejemplo, en 4 años fue perdido un país como Guinea-Bissau en vegetación nativa ahí de la Amazonía, y esto representó, si comparado, por ejemplo, los 4 años del gobierno de Jair Bolsonaro con los 4 años anteriores, hubo un aumento de 150% en la deforestación de la Amazonía. O sea que hay mucho trabajo
por hacer por parte del gobierno de Lula da Silva. Incluso, como ustedes ya nos adelantaban, este tema del medio ambiente, también la protección de los derechos humanos de los pueblos tradicionales de los territorios aquí de Brasil estarán presentes en las diferentes reuniones que realizará el presidente Lula da Silva, quien llegó el día de hoy acompañado de la primera dama Janja Lula, llegó a Estados Unidos, donde realizará una serie de reuniones este viernes, incluso una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. O sea que hay diferentes actividades de este gobierno que acaba de llegar, pero ya está trabajando, expulsando a estos mineros ilegales y atendiendo de forma emergencial a este pueblo Yanomami, a este pueblo indígena que fue abandonado, que incluso hay denuncias de genocidio por parte del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro contra estos indígenas Yanomami en la Amazonía. Tatiana. Gracias, André, gracias por toda esta información. La sumamos de inmediato al análisis. Muy buenas noches. Para ello nos acompaña Juan Pablo Olson. Él es sociólogo ambientalista, magíster en gestión del agua, coordinador en América Latina de la Internacional Progresista. Nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Juan Pablo, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias. ¿Por dónde comenzar con este enorme desafío después del desastre de 4 años del gobierno Bolsonaro, que ha incluido lo que veíamos en la nota que nos precedía y la radiografía que nos entregaba André Vieira? Es todo tan extremadamente grave que el enorme pues es gigante. Tanto el Lula da Silva en Brasil como Gustavo Petro en Colombia demuestran ser, con sus discursos y sus iniciativas, mandatarios que tienen clara y profunda conciencia de la magnitud de la crisis climática y ecológica que enfrentamos como humanidad. Por su parte, los científicos nucleados en el panel intergubernamental de cambio climático y el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sostienen que el calentamiento global es el principal problema estructural de la humanidad. Así lo han planteado históricamente otros líderes de la región de América Latina, como el 3 veces presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, en la cumbre del 72 en Estocolmo, Fidel Castro en la cumbre de Río de 1992. Hay una marcha de destrucción de la biodiversidad del planeta que nos lleva hacia un escenario de colapso. En ese contexto debe leerse la importancia del liderazgo de Lula en la región, con un discurso y con iniciativas bien concretas tendientes a dar un mensaje muy claro de una vuelta de Brasil al mundo, de una gestión que no solo dentro de Brasil tiene iniciativas que apuntan al cuidado de la vida, al cuidado de la Amazonía como el principal pulmón de la humanidad, sino que a su vez son una gran señal de unidad latinoamericana. En otro sentido también ha sido muy positivo y bien recibido la apuesta dentro de la CELAC de una unidad regional con una posible moneda común. Entonces vemos en Lula la síntesis de un liderazgo positivo, todo lo contrario del liderazgo negativo de Bolsonaro, que significó la mayor destrucción del medio ambiente en la historia democrática de Brasil. Un Bolsonaro que era visto como una agenda que implicaba la persecución y asesinato de los pueblos indígenas, los niveles récord de deforestación en Brasil, en la Amazonía. Entonces, agreguémosle en la geopolítica, hace poco hubo declaraciones de la jefa del Comando Sur para América Latina, Laura Richardson, que hablaba de esta geopolítica, monitoreo de los recursos de América Latina para los intereses de Estados Unidos. Entonces hay en la figura de Lula, no solo para Brasil, sino para América Latina y a nivel global, señales muy positivas del cuidado del ambiente, de la recuperación y la recuperación del cuidado ambiental que Bolsonaro había destruido, dejando una catástrofe, una verdadera catástrofe ambiental para Brasil. Sí, y sobre todo desde lo que significa Brasil para nuestra América Latina y el mundo, ver tan rápidamente que se quebró todo lo que había para protegerla. Organismos internacionales que ayudaban a través de distintas iniciativas, organismos internos de protección de medio ambiente, de las comunidades indígenas, de los territorios,
que también eran un muro de contención de una situación que hoy en día, y además te lo preguntaré, cómo lo van a manejar, y es la minería ilegal, porque detrás de ellos además hay gravísimas denuncias de violación de derechos humanos, de incendios intencionales, etcétera, etcétera. Bolsonaro representó la mayor catástrofe de todas las áreas ambientales de Brasil, de las áreas de control, recortó los presupuestos de las agencias ambientales y dio claras señales para un avance muy explícito de la deforestación, respondiendo a los intereses de los grandes agricultores, de los ganaderos, de la oligarquía de Brasil, del agronegocio que persigue a los pueblos indígenas, que asesina a los pueblos indígenas. Entonces, creo que son coherentes las denuncias de las acciones genocidas de Bolsonaro y me parece que tiene que quedar una gran lección de los graves retrocesos que hay en los países de nuestra región cuando avanza hacia lugares de Estado líderes tan negativos en nuestra región como Bolsonaro, como Mauricio Macri, como Piñera en Chile, que son representantes de una derecha que responde a los intereses de las corporaciones, de las potencias, en detrimento de las mayorías sociales, en detrimento del cuidado del ambiente, en detrimento de los derechos humanos, solamente respondiendo al interés del lucro, con gestiones que en extremo eran de persecución y de racismo hacia la población de Brasil y hacia los sectores más vulnerables y los pueblos indígenas. Tremendo desafío, sin duda, y que ayude nuestra América Latina, que acompañen todas estas iniciativas, el mundo entero, por el bien de la humanidad. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Haití. Entre la violencia generalizada se pierde el derecho a la información. Este jueves se denunció el secuestro de un periodista por parte de una banda criminal. En 2022 se reportó el asesinato de 9 reporteros, uno sigue desaparecido. ¿Cómo contar esta crisis estructural de la nación? Vamos a verlo al volver en Noticia. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Políticas. Soy Orlando Pérez y les acompaño en una reflexión sobre lo ocurrido este 5 de febrero del año 2023 en Ecuador. Por eso hemos invitado a Rafael Correa Delgado a conversar sobre estos temas en una edición especial de Enclave Política y Telesur. Porque Telesur siempre da más. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves. Solo por Telesur. En Noticia Haití, el crimen organizado atenta contra los derechos fundamentales. Uno de ellos es la libertad de prensa. Periodistas han sido víctimas de secuestros, asesinatos y las pandillas parece que tienen el control de gran parte del país. La violencia en Haití arremete contra el derecho a la información. John Tonil Orte, periodista de Radio Visión 2000, fue secuestrado este viernes cuando se encontraba junto a sus 2 familiares en Pétionville, comuna que lleva tiempo bajo el dominio de la pandilla Timacac. Diversos gremios de la prensa
abogan por su inmediata liberación. La Asociación de Periodistas de Haití indicó que tanto Lorté como sus allegados no tienen dinero para pagar rescate, mientras que la Federación Internacional de Periodistas, quien ha venido alertando sobre el aumento de la violencia generalizada, y en especial contra los trabajadores de los medios informativos, solicita a las autoridades tomar medidas en pro de la integridad física del profesional de la comunicación. Durante el año 2022, al menos 9 periodistas fueron asesinados por grupos criminales y a manos de la policía. 2 de ellos en la misma localidad donde se produjo el secuestro de Lorté, y otro periodista, Edner Decimé, duró 20 días en cautiverio tras ser raptado en la localidad de Delmas. Las pandillas se han hecho fuertes, al punto de controlar buena parte de Puerto Príncipe, la capital, en un entorno matizado por la reaparición del virus del cólera, que ya se ha cobrado cientos de vidas. Las organizaciones agrupadas en gremios periodísticos aseguran que bajo el contexto de la actual realidad que vive el país, los trabajadores de la prensa se encuentran en alto estado de vulnerabilidad y piden que sean dotados de las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor en mejores condiciones en el marco de la crisis política, social y económica que experimenta el país caribeño. El alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, valora la situación en Haití durante una visita al país caribeño que lo llevó también a reunirse con el primer ministro de esa nación, Ariel Henry, informaron en la víspera los medios locales. El gobierno haitiano solicitó oficialmente en octubre pasado el envío de una fuerza extranjera, tras lo cual el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso establecer una fuerza de acción rápida con militares de uno o varios países y no bajo bandera de Naciones Unidas, iniciativa que aún no se ha concretado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Políticas. Soy Orlando Pérez y les acompaño en una reflexión sobre lo ocurrido este 5 de febrero del año 2023 en Ecuador. Por eso hemos invitado a Rafael Correa Delgado a conversar sobre estos temas en una edición especial de Enclave Política y Telesur. Porque Telesur siempre da más. Debido a la crisis político-militar en la cual se encontraba República Dominicana, la mañana del 9 de febrero de 1966, cientos de estudiantes protestaban ante el gobierno provisional de García Godoy para solicitar la salida de las tropas estadounidenses de los liceos y escuelas públicas del país, así como un aumento al presupuesto estudiantil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La invasión de las tropas estadounidenses se produjo en 1965 tras el golpe de Estado al presidente Juan Bosch, bajo el auspicio de la oligarquía empresarial